Ahí estamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Sochira queremos darle la bienvenida a este webinar, ya tercer webinar, si no me equivoco, sobre temas controversiales o temas que están más bien en boga, y que la idea es que podamos conversar, discutir con los distintos especialistas en esta área. Y el tema de hoy es sobre el lipofraccionamiento en cáncer de mama. Vamos a revisar el tema de cinco fracciones, en énfasis también en la inclusión de las áreas nodales, ¿cierto? Que es algo que está actualmente en discusión y hay varios temas que tocar en ese tópico. Bueno, para comenzar, vamos a presentar a la doctora Valentina Ovalle. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes y hizo su especialidad en radiooncología en la Universidad Diego Portales, en la Clínica IRAM. Y ella es especialista en cáncer mamario, hizo su fellowship en cáncer de mama en el MD Anderson, y ella nos va a ilustrar sobre los aspectos más bien clínicos, sobre el hipofraccionamiento de cinco fracciones, incluyendo las áreas nodales. Y después vamos a conversar también con Ignacio Segovia, que Ignacio Segovia es tecnólogo médico de también Clínica IRAM. Es un tecnólogo médico de vasta trayectoria, actualmente es dosimetrista senior de Clínica IRAM y nos va a hablar sobre los aspectos más bien dosimétricos, técnicos, simulación, etcétera, de esta técnica de cinco fracciones en cáncer de mama. Y después vamos a tener una pequeña reunión con Ariel Fariña, el doctor Fariña, que nos va a ayudar a formar una pequeña mesa de debate sobre este tema, abriendo preguntas al público y poder conocer los distintos detalles o opiniones de los invitados. Entonces, para comenzar, eh, vamos a invitar a la doctora Ovalle. No sé si va a compartir. Sí, voy a Ya, compartirlo. Les pido disculpas porque no tengo la cámara, pero para la discusión ahí voy a cambiar de dispositivo. ok, no hay problema. Em, Me avisan si es que están viendo la presentación. Se ve perfecto, ¿sí? Bien, entonces yo voy a partir con la parte clínica. A modo de introducción, creo que frente a la pregunta si podemos hacer o no esquemas ultra hipofraccionados en cáncer de mama, a medida que vamos aumentando el volumen de irradiación, es cuando algunos se pueden sentir un poquito más como incómodos con incorporar estos esquemas. En radioterapia parcial de mama ya sabemos que a estos pacientes con 5 fracciones les va excelente. Esto está publicado desde el año 2015 por el equipo de Florencia, con súper buenos datos, ¿no es cierto? Tenemos una guía que lo avala y en base a algunos estudios, a las guías de UK, al estudio Axel y extrapolando datos de mama completa, podríamos incluso bajar esa dosis a 26 Gray, pero ya como les decía, muchos estudios nos dicen que con radioterapia externa, incluyendo el estudio de Florencia y el Import Low con 10 o más años, también hay un estudio de Barcelona, con excelentes resultados en términos de cosmesis y toxicidad cuando irradiamos un volumen acotado. Ahora si nos movemos a los esquemas de ultra hipofraccionado en mama completa, creo que es importante mirar estos datos del estudio FAST, que fue como la primera aproximación que hubo a irradiar en 5 fracciones, pero una vez por semana, o sea, manteniendo las 5 semanas totales, y en estos dos esquemas de 28,5 y 30 Gray comparados a el estándar de esa época, que era el esquema más convencional de 50 en 25. ¿Y por qué es importante? Porque en estos estudios se fueron evaluando efectos que son clínicamente relevantes, como efectos en el tejido sano moderado marcado, con outcome principal, la evaluación fotográfica, y vemos cómo se pueden ver estos cambios marcados en algunas pacientes, mientras que en otras se categorizan como sin cambios cuando tienen estos excelentes resultados, incluso años después. Y estos datos que ya tienen más de 10 años de seguimiento nos informan sobre lo que vamos a poder ir viendo cuando nos movemos
hay radiación en 5 fracciones, incluyendo también los ganglios. Acá, bueno, como ya todos saben, el esquema que ocupó mayor dosis en 5 fracciones con 30 Gray fue inferior al esquema de radioterapia convencional, mientras que el 28.5 tuvo resultados bastante similares cuando estamos mirando estos cambios fotográficos a 2 y 5 años, sin ser inferior al esquema de 25 fracciones. Y a 10 años, estos eventos moderados o marcados como el edema, la contracción, la induración, fueron bastante similares, a excepción de la induración si miramos el 28.5 y el 50 Gray. Esta induración, en todo caso, ya era detectable esta diferencia a los 5 años, por lo tanto, no es como una sorpresa que a 10 años seguimos viendo estos cambios más moderados o marcados, ¿ya? No es algo que vamos a ver solamente después de un seguimiento súper, súper largo, sino que a los 5 años ya lo podíamos ver. Y la probabilidad de edema, que es otra cosa que nos preocupa, también es bastante estable en el tiempo, si vemos acá, desde incluso el año 1 de seguimiento. Entonces, en el fast forward, que es lo que viene después, cuando ya tratamos de acortar aún más el tiempo total a una semana y hacer estos esquemas de ultra hipofraccionado en 5 fracciones en una semana, podemos ver que la comparación que hizo el fast forward de 26 contra 27 Gray o la tercera rama o rama estándar, que fue el hipofraccionamiento moderado, tenían como objetivo principal las recidivas en la mama, pero fueron también a evaluar en forma muy detallada los efectos en tejido sano en corto y largo plazo. Y en este caso, antes de mirar la parte como ganglionar, acá vemos que son pacientes que son en etapa temprana, por lo tanto, muchos de ellos tratados con cirugía parcial, prácticamente todas las pacientes, 93-94%, con cirugía parcial, muy poquita mastectomía, y varias de ellas, con un 25% con un boost, que en ese caso fue secuencial. Sabemos que no fue inferior en términos de control local y es importante también acá detallar que no hubo más muertes por otras causas y acá detallo también que las muertes cardíacas o cardiovasculares no fueron mayores, que es algo que nos importa a medida que vamos subiendo la dosis por fracción, ¿cierto? Y miramos también los eventos moderados marcados a 5 años, tanto edema como contracción de la mama, induración dentro y fuera del lecho. La rama de 40 Gray fue bastante similar a la de 26 Gray, y en esta evaluación a 5 años hubo una leve diferencia en el edema y la induración fuera del lecho, siendo igual muy bajo esta probabilidad y probablemente sin una diferencia clínicamente tan significativa, pero sí fue estadísticamente significativo. Y es importante también hacer una comparación paralela a lo que pasaba con estas mismas datos de contracción de la mama previamente publicados por el START-B. Vemos que en este esquema de 40 Gray publicado del START-B hubo mucha mayor contracción que lo que vemos ahora, ya sea con 40 Gray en el Fast Forward o con 26 Gray. Así que a medida que vamos mejorando probablemente las técnicas de radioterapia, vamos a ir viendo que disminuyen estos efectos, ¿cierto? Y si uno mira ya a 10 años estos eventos moderados o marcados, que fue lo presentado en Estro este año, olvidémonos de la rama de 27 Gray porque sabemos que esa sí fue inferior, pero la rama de 26 Gray fue prácticamente idéntica en términos de estos eventos a 10 años, tanto para edema, contracción, induración o cambio en la apariencia de la mama. Así que ya hay bastante tiempo de seguimiento cuando estamos hablando de irradiar la mama completa sin ganglios. Ojo que si uno va a mirar el detalle, y lo conversamos en una reunión hace mucho tiempo cuando se publicó el Fast Forward en una reunión online de la sociedad, eh, no es mandatorio hacer técnicas muy complejas, sino que por el contrario, en general estos pacientes son tratados con 3D y vamos a ver lo mismo cuando estemos mirando el protocolo de planificación del Fast Forward nodal. Movámonos entonces ahora sí a la irradiación de mama con ganglios. Ahí obviamente el estudio estrella, ¿no es cierto? Todos pensamos en el fast forward nodal, pero les voy a mostrar que hay otras experiencias también muy relevantes, similares al fast forward. En este caso, los primeros datos los mostró el doctor Whitley acá en estas diapositivas en Estro del año 2022.
Y desde ahí es que este esquema se ha empezado a incorporar en forma como bien paulatina en distintos centros, ¿no es cierto? Misma randomización que para el estudio Fast Forward. Después se dejó de reclutar la rama de 27 Gray porque se vieron que estos efectos eran mayores que en la rama de hipofraccionamiento moderado, por lo tanto se siguió reclutando solo en el esquema de 5 fracciones con 26 Gray. Y acá sí, como son pacientes con etapa un poco más avanzada, porque son pacientes que requieren irradiación nodal, vemos que hay más porcentaje de mastectomía, más o menos un 50% de parciales o totales, y mayor uso de boost en el caso de las pacientes que fueron a mastectomía parcial, que alcanza casi un 50% de estos casos. Además, mayor probabilidad de tener una disección axilar, cercano a un 60% de las pacientes, y las áreas nodales irradiadas son aquellas que no se disecaron. Entonces, en general, las pacientes iban a irradiación axilar, supraclavicular y sin irradiación de la cadena mamaria interna. Se reportaron al principio entonces estos eventos reportados por pacientes que debían reportar el aumento de volumen significativo en mama, o sea, perdón, en mano o extremidad superior, y acá no hubo diferencias en lo reportado por los pacientes. Y si miramos acá, esta es la publicación de este año de la revista Verde, podemos ver que en lo basal antes del tratamiento, había una mayor probabilidad de tener estos eventos de edema en la mano o el brazo en la rama de 26 en 5 que en la rama de 40 en 15. Sin embargo, después en el seguimiento, incluso a 5 años, no hubo diferencias entre los. Y esto lo mismo visualizado de otra forma. Acá por eso la curva cruza inicialmente, por lo que les decía que en el basal había más edema reportado en la rama de 5 fracciones. Y esto es lo que reportan los médicos. Tampoco hubo diferencias en los reportes médicos, tanto de edema de la mano, del brazo, de la mama tampoco, y lo mismo para los eventos sensoriales motores. Así que si miramos estos estudios, creo que con un seguimiento a 5 años, en el caso del Fast Forward nodal, un seguimiento a 10 años ya, lo que tenemos evaluado y mostrado en Estro del Fast Forward, podemos decir que es bastante seguro el hacer ultra hipofraccionado en mama con o sin ganglios, pensando en los outcomes que ellos evaluaron, que fueron el edema. Y de nuevo, en este caso, el fast forward nodal, los pacientes tampoco requerían de una planificación muy compleja, sino que un campo directo para los ganglios a nivel axilar 2, 3 y supra, y eventualmente un campo posterior si era necesario. Podemos ver también lo evaluado en el estudio Hyport, que tiene un análisis interino publicado con 271 pacientes en el año 2022. Estas son pacientes que fueron tratadas en forma muy similar, randomizadas a la rama en el fondo de 26.5 del Fast Forward nodal, comparado con la rama 40 en 15, y se realizaba boost siempre en las pacientes que iban a mastectomía parcial. Este boost era integrado, eso es súper importante. Entonces, las pacientes que iban a 5 fracciones recibían 26-30 y las que iban a 15 fracciones recibían 40-48. Evaluaron residuo local y toxicidad. Y acá podemos ver que más o menos un 40% de las pacientes fueron a cirugía conservadora y la gran mayoría de estas pacientes fueron tratadas con tangenciales y campo directo para los ganglios axilares y supra. De nuevo, muy poquito tratamiento de la cadena mamaria interna. ¿Qué publicaron ellos en términos de radiodermitis y disfagia? Muy bajo riesgo de tener toxicidad aguda, baja prevalencia de radiodermitis mayor a grado 1, y esto no aumentó en los casos que fueron a boost integrado, que eran 100 pacientes, más o menos 50 por rama, para el esquema de 5 y el esquema de 40 en 15. Y acá de nuevo graficado pacientes que fueron a 26 en 5, esto es para el total, no solamente con boost integrado, sino que el total de las pacientes, el esquema corto versus el esquema de hipofraccionamiento moderado,
no mostraron diferencias, incluso un poquito menos, aunque esto no fue estadísticamente significativo, pero incluso menos en el esquema de una semana. Y ahora el tiempo me voy a saltar estas. Eh, Perdón, se me fue para atrás. Ahí sí. Y si miramos ahora solamente las pacientes que fueron a boost integrado, no hubo un aumento de esta toxicidad GU. Este estudio me gusta citarlo porque tiene un muy buen resumen de la evidencia, tanto de estudios retrospectivos de esquemas ultra hipofraccionados con ganglios, como de los estudios prospectivos que están en curso y los ya publicados. Hay varias series que han demostrado tener baja toxicidad, varios de ellos retrospectivos, y vamos a ver algunos datos. Le pedí al doctor Potvin Stein que realizó un estudio en Colombia, un estudio prospectivo muy similar al Fast Forward Nodal con boost integrado, y publicó sus datos. Inicialmente los mostró en Estro, y ahora tiene un mayor seguimiento. Así que este es un estudio hecho como muy similar al Fast Forward Nodal, pacientes que tenían diagnóstico de cáncer de mama, que podían ir a mastectomía total o parcial, T1 a T4, N0 a N3, y que fueron evaluadas en forma bien seriada inicialmente para ver la toxicidad. Recibieron 26 Gray en 5 fracciones, y el boost integrado que ellos eligieron fue hasta 29 Gray al lecho. Un cuarto de las pacientes, de estas 242 pacientes, eran menores de 50 años. Eh, Fueron varias de ellas a mastectomía parcial, como 3/4, y 60% recibieron quimioterapia neoadyuvante. Y acá les muestro que la gran mayoría de ellas fue tratada con IMRT o BIMAT, un 88%, 12% con 3D. Vemos que en este caso ellos sí, en todas las pacientes, irradiaron la cadena mamaria interna, y como les decía, el boost integrado fue hasta 29. 74% entonces recibieron radioterapia a la mama, 25% a la pared torácica, boost integrado en un 75% de los casos de parcial, y la radioterapia nodal la recibieron la mitad de las pacientes, incluyendo toda la axila no disecada, supraclavicular y cadena mamaria interna. Y tuvieron muy poca toxicidad. Esto era 20 meses. La esofagitis se presentó solo en pacientes que se trataron con radioterapia nodal, pero de todas maneras los eventos que tuvieron acá ellos fueron en su gran mayoría grado 0,1, muy poquita toxicidad G2 en el caso de radiodermitis, y esta es una foto que muestra a la paciente, ¿no es cierto?, a los 5 días de finalizado y al mes de finalizado el tratamiento. Estos efectos más tardíos, a más de 3 meses, se dieron sobre todo por la hiperpigmentación y no por edema, y eso es súper importante porque es algo que nos preocupa. Y si vemos acá sus datos actualizados con un seguimiento de 30 meses ya, no hubo ningún cambio en la toxicidad y tuvieron solo 4 recidivas locales, una de ellas acompañada de una recidiva regional. Así que este es otro estudio prospectivo bien hecho que muestra que es seguro hacer irradiación en 5 fracciones cuando estamos irradiando ganglios, incluso con bastante de ellas que habiendo recibido un boost integrado hasta 29 Gray, y ahí él recalca cómo se ahorraron 2.400 fracciones en estas 242 pacientes. Hay otro estudio de Sevilla también, que es un estudio en este caso retrospectivo de 120 pacientes, también en etapa temprana, T1, T3, N0 a N1, mismo esquema o muy similar, 26 en 5, y en este caso las pacientes iban con boost integrado hasta 30 Gray. Este boost integrado lo recibieron 90% de las pacientes que fueron a mastectomía parcial, y un poquito más de un 17% de estas pacientes también recibió radioterapia nodal, y de nuevo muy poquita toxicidad aguda, en este caso tanto para edema, radiodermitis, dolor, hiperpigmentación. Y les quiero mostrar acá que un par de estudios que son netamente sobre boost integrado, porque es algo que nosotros también estamos haciendo, y van a ver que Ignacio les va a mostrar algunos planes, y les va a mostrar también un caso de boost integrado.
Hay varios estudios, la verdad, que han integrado el boost en estos esquemas ultracortos. Yo solamente les voy a mostrar dos. Este es un estudio belga publicado el año 2021 en el que pacientes con indicación de radioterapia a la mama y BUS, que fueron 400, de las 400 pacientes se analizaron 200. Esta es un estudio randomizado que lo que hacía era evaluar, comparar hipofraccionamiento moderado con un boost integrado hasta 48 o ultra hipofraccionado con un esquema de boost integrado hasta 31. Y destaco acá que esto no era días hábiles seguidos, sino que debía haber al menos 40 horas entre fracciones, así que el tiempo total fue como de 10 a 12 días. Pero tuvieron también excelentes resultados con menos toxicidad aguda en el esquema de boost integrado en 5 cuando lo comparamos al esquema de boost integrado en 15, que es algo que ya o sea, todos usamos, creo que nadie duda de usar el boost integrado en 15 fracciones, y acá hubo menos efectos medidos en el esquema ultracorto, y también menor toxicidad aguda reportada por los médicos. Vemos acá en dolor, fatiga, edema y radiodermitis en el esquema de 5 fracciones con boost integrado. Menor deterioro de la calidad de vida también reportada por los pacientes en el esquema ultracorto. Así que no es que esto sea algo como tan novedoso, estos son datos que ya llevan algunos años publicados y que les fue muy bien y mostró ser seguro, incluso llegando hasta una dosis como un poco alta, diría yo, para un boost integrado. Otro estudio que es más reciente, publicado este año, también evalúa hacer boost integrado en forma prospectiva y multicéntrica en pacientes con irradiación de mama. En este caso destaco porque es pacientes que para ser incluidos en el estudio tenían que tener un seroma muy chiquitito, o sea, estamos hablando de volúmenes de boost integrado pequeños. 60% de las pacientes acá recibieron un boost integrado en general con BMAT, poco 3D, menos de 0,5%. Y recalcar también que son volúmenes pequeños, o sea, el seroma con los clips en este caso es el CTB, y a esto le damos solamente 5 milímetros de expansión. Esto es algo que nosotros hemos ido incorporando en nuestra práctica en la medida que incorporamos el boost integrado en irradiación en 5 fracciones. Por eso se los muestro, porque hemos ido disminuyendo los volúmenes que tratamos para poder disminuir la toxicidad. Así es como se ve la planificación. Eso lo vamos a ver mejor con Ignacio. Y los resultados acá muestran que este boost integrado no aumentó la radiodermitis en ninguna evaluación entre el término del tratamiento y los 6 meses, cuando comparamos sin boost integrado o con boost integrado. Lo mismo para edema, en ninguna de las evaluaciones hubo peores resultados con este boost integrado, en este caso hasta 29 Gray. Ahora, no hay que olvidar que esto no es para todos los pacientes, tenemos que ir seleccionando muy bien en quiénes vamos a dar esta dosis más alta en el lecho, la necesitamos o no, considerando que hoy día los riesgos de falla sin boost son bajísimos, y siempre que sea necesario, sabemos que tenemos que estar dispuestos a tolerar un leve aumento de la toxicidad en comparación a no dar boost. Solo dos diapositivas de un estudio negativo, porque creo que son estos estudios los que nos ayudan más a aprender y cambiar nuestra práctica. Este es un estudio muy similar al que les acabo de mostrar, pero les fue muy mal, ¿ya? Y esto porque vemos cómo se fue deteriorando el resultado cosmético reportado incluso en forma muy precoz, reportado por los médicos a los 6 meses y acá a los 3 años. Y destacar que acá era una dosis mucho más alta, así que ojo con a cuánto llevamos estos boosts cuando estamos dando dosis muy alta por fracción. Técnica menos compleja, incluía muchos con electrones incluso, y volúmenes más grandes. Así que en este caso ellos hicieron un análisis de qué factores estaban asociados a este deterioro, y también creo que nos sirve para poder ponerlo en práctica cuando estamos instaurando estos esquemas de dosis tan alta por fracción, pero pareciera que el IMC es relevante, nos dificulta un poco para conseguir una buena homogeneidad de dosis, ¿no es cierto? Y pequeños cambios en la dosis por día acá son súper importantes. También el tipo de la cavidad, porque la cirugía oncoplástica nos da lechos mucho más amplios y pueden alterar también el drenaje y generar más edema en la mama. Los volúmenes también son importantes y son todas cosas que tenemos que considerar cuando estamos planificando.
Y creo que otra cosa importante cuando estamos haciendo solo 5 fracciones es tener buenas imágenes de verificación y hacerlas diariamente. Para finalizar, les quiero mostrar nuestra experiencia. Nosotros desde la publicación del estudio Fast Forward Nodal, en estro del 2022 empezamos a incorporar este esquema cuando irradiamos ganglios. Empezamos en forma como muy tímida con pacientes que, por ejemplo, eran oligometastásicas y queríamos lograr control local o tumores que tenían, por ejemplo, compromiso de la piel quizás y eran metastásicas. Y igual les íbamos a dar radioterapia locorregional. Y luego fuimos incorporando ya pacientes inicialmente con tumores del lado derecho, no metastásica, en general mayores de 50 años, y hoy día es nuestro esquema de elección en el tratamiento. Hicimos una revisión retrospectiva de los casos que tratamos entre mayo del 22 y diciembre del 23, pacientes todas consecutivas tratadas con el esquema de Fast Forward Nodal, ya sea con irradiación de mama o de pared, siempre con irradiación de ganglios, y les hicimos la encuesta BreastQ para evaluar calidad de vida y satisfacción, y les preguntamos también por el resultado cosmético, y de estas 330 pacientes que cumplían con estos criterios de inclusión, quisieron participar contestando encuesta 155 pacientes, tenía una mediana de 62 años, vemos que las pacientes reportaron muy pocos eventos adversos, con una mediana de 7, siendo 6 el score de ausencia de efectos por radioterapia. Y si miramos aquellas que fueron a boost integrado al lecho, esto no se asoció a mayor toxicidad. Eso es importante. 34% de las pacientes no tuvieron ningún evento asociado a la radioterapia y 75% reportaron tener cosmesis excelente o buena. Los factores que fueron asociados a una peor cosmesis fueron la mastectomía total y en mastectomía parcial cuando usábamos el boost integrado, pero ojo de nuevo, sabemos que cuando estamos indicando boost de todos los estudios randomizados de boost, ¿no es cierto? Que si uno le hace a alguien un boost, esa paciente probablemente va a tener peor cosmesis que si no recibe un boost y lo mismo con la toxicidad. Acá muy brevemente les quiero mostrar un caso, yo sé que van a revisar esto con Ignacio. Esta es una paciente que tiene un T2N2 lobulillar infiltrante de la mama derecha y por lo tanto nosotros indicamos radioterapia a la mama y a los ganglios, en este caso a 26 en 5 y le dimos un boost integrado hasta 30, que es lo que estábamos usando hasta ese momento. Hoy día, como les decía, hemos bajado nuestra dosis del boost integrado a 29, basado en este estudio que ya les mencioné y en otras experiencias, y además hemos disminuido el volumen a tratar. Esta es más o menos como se ve la planificación, un lecho bastante chico en todo caso, en caso de esta paciente. Hicimos irradiación nodal completa, incluyendo la cadena mamaria interna. Eso es, logramos bastante homogeneidad de dosis fuera del lecho y esta es la cobertura del boost hasta 30. Y en este caso, como era un N2, decidimos hacer un supraclavicular largo. Con eso cumplimos con la gran mayoría de nuestros constraints. Estos que están en rojo es porque cuando no nos da, por ejemplo, la dosis cardíaca, que acá tiene una desviación aceptable desde nuestro protocolo, nosotros bajamos incluso a 80-80 la cobertura del mamario y bajamos un poco acá, exigimos 90-90, por ejemplo, la cobertura del boost y no 95. Y esta es la imagen de verificación diaria que se hizo en esta paciente. Ahí. Y este es el resultado fotográfico. En general, uno tiene bastante buenos resultados en estas pacientes. Ya las tenemos con harto seguimiento y como les mostraba de los estudios del FAST y Fast Forward de mama, esto en general, estas toxicidades son bastante precoces, así que uno tiene una idea, no tiene que seguirlas por muchos, muchos años para ya poder ver las alteraciones. Y para finalizar la última diapositiva, entonces, eh, creemos que hay bastante información disponible para considerar que el esquema en 5 fracciones es seguro, irradiando distintos escenarios desde etapa temprana hasta más avanzada, con hipofraccionamiento, con ultra hipofraccionado, con resultados bastante similares al hipofraccionamiento moderado, y ya
teniendo resultados a 5 a 10 años, dependiendo del estudio que estemos viendo. Pero sí siempre tener en mente, perdón, que debemos irradiar idealmente el menor volumen posible, lograr una buena cobertura, pero con dosis homogéneas y evitar los puntos calientes que pueden significar un aumento absoluto de dosis por día importante en estos esquemas y obviamente respetar idealmente todos los constraints que nos propongamos. Así que con eso los dejo con Ignacio. Perfecto, muchas gracias Valentina, excelente presentación. Ahora para continuar, vamos a invitar a Ignacio, que lo habíamos presentado, tecnólogo médico de Clínica IRAM, que nos va a presentar los aspectos técnicos, dosimétricos de esta técnica de las áreas nodales. Así que dejamos a Ignacio. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Hola, hola. Voy a compartirle la pantalla. A ver si que se llega. Finalizando la presentación de Ignacio, vamos a tener unos minutos para preguntas y un momento de discusión, ¿ya? Aún no se ve nada. No, todavía no. Ahí está compartiendo. Avísame si se ve algo, Juan Pablo, porfa. Ahí, ahora, espérate, no, ¿Está bien? se veía, pero ¿Ahora sí? ahora se ve, ahora sí se ve. Perfecto, sí. Súper. Bueno, siguiendo un poco la línea de la doctora Valle, em, la idea de esto es poder conversar un poco de que el esquema que nosotros hacemos para mama, que es el 26 en 5 o con bus integrado a 29 y 30, es factible, es desafiante, pero en general no es algo que genere tanta complicación desde el punto de vista dosimétrico. Em, lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquitito cómo ha evolucionado los tratamientos de mama hipofraccionados, que desde que partimos haciendo el esquema de 50 gramos 25 fracciones con boost, después pasamos a hacer el 40 en 15 con boost integrado también, y pasando por distintas técnicas, desde el 3D, el IMRT y ahora con el BIMAT, eh, muestran que nos evidencian en general que cada vez se hace, entre comillas, más sencillo hacer una planificación de mama, pero a la vez más desafiante, porque las herramientas permiten mejor conformación en vez de como antiguamente lo hacíamos con los tratamientos 3D o con el IMRT, que había que estar modulando muchísimo para poder lograr una buena homogeneidad dentro del volumen. Ahora con el BIMAT, en parte es mucho más sencillo lograr unas conformaciones muy ricas y una homogeneidad súper buena. Como dijo la doctora Valle, los ensayos como el Fast Forward o el Hyport han mostrado no hay una inferioridad en el tratamiento, sino que lo único que es ganancia en todo esto. Entonces, como les decía, el BIMAP, como nos ofrece una mejor conformación y podemos lograr unas mejores gradientes, podemos lograr una dosis más baja del órgano de riego, como es el desafío de este esquema ultra hipofraccionado, ya que las restricciones a los órganos de riego son bastante altas, las restricciones, pidiendo una dosis muy, muy bajita.
Bueno, como les decía, la idea de este ratito que vamos a conversar es, vamos a describir el proceso de simulación y planificación dosimétrico del VMAT que hacemos en 5 fracciones y vamos a enfatizar en ciertos puntos críticos que son muy, muy importantes en el posicionamiento, en el contorneo, en la optimización y en el control de calidad. La simulación del tratamiento de mama que hacemos en la clínica. Tenemos dos equipos CT exclusivos para radioterapia. Entonces, lo que vamos a hacer, el paciente, como dice ahí, va a adoptar una posición supina sobre el wingboard, los brazos elevados, va a llevar apoyapiernas, apoyapiés. Se van a tomar imágenes que van a ir desde el mentón al diafragma con cortes de 2 milímetros. Y hay una cosa muy, muy importante acá que es poner harto énfasis que el brazo ipsilateral en la imagen no vaya a salir cortado, porque eso nos va a generar más eh, tiempo en el proceso del cálculo, ya que vamos a tener que estar extendiendo volúmenes para poder tener el brazo completo y poder en algunos casos evitarlo. En algunos casos eh, estamos haciendo tratamientos con contención respiratoria. En este caso, en esos casos en particular, a los pacientes no le hacemos marca, ya que uno de los equipos que tenemos, que es la Alción G, tiene el sistema Identify, entonces va a reconocer superficie del paciente. Entonces eso nos permite no tener que andar marcando al paciente en el momento del TAC, sino que todos los días va a reconocer la superficie del paciente versus la superficie que se hizo en el TAC de simulación. ¿Ya? En otros casos, el paciente lleva marcas de referencia, no usamos tatuajes. Y el paciente siempre tiene que ir mirando hacia el lado contralateral. Algo que nosotros ya dejamos de usar hace bastante tiempo, que es el breastboard. Em, lo reemplazamos por el uso del wingboard, en realidad por puras ventajas. Cuando empezamos a hacer hace mucho tiempo IMRT estático, teníamos la dificultad de que el breastboard, independiente de la altura que usáramos para poner el dispositivo de fijación, limitaba mucho las angulaciones que queríamos usar con los campos estáticos, por posibles colisiones, eh, o también pacientes que fueran de peso elevado. Costaba mucho más el posicionamiento diario, generando, a pesar de tener indexaciones, generaba más incertidumbre por cómo quedaba. Al momento de reemplazarlo por el Wingboard, eh, nos permitió tener más libertad con respecto a las entradas a los ángulos de entrada que íbamos a usar para los tratamientos de IMRT con campo estático y lo mismo que ahora con el BIM. Hay varios estudios que muestran que comparan los dos métodos de inmovilización del paciente con pros y contras, siempre con más pros el wingboard que el breastboard, por una cosa tan importante como lo decía, que es la libertad, la mayor libertad en los ángulos de entrada de los asas y también las posibles colisiones. Hay un estudio que muestra que el uso del wingboard, a pesar de que está siendo ya está teniendo mayor tendencia en su uso, con mamas muy grandes, tiene el problema de que la mama se posiciona sobre la zona supraclavicular y eso puede hacer que el volumen, a pesar de que con el BIMAT y el IMRT podemos eh, hacer una buena conformación a pesar del volumen, el volumen en sí queda con un volumen demasiado grande. Y eso, obviamente, a mayor volumen, dificulta más lograr una isodosis que quede bien, bien homogénea.
pero la tendencia va más que nada al uso del Winboard, eh, por la facilidad con la que la paciente se puede llegar a acostar, y estos estudios han mostrado que las diferencias de setup y los errores de posicionamiento, eh, en la medida que avanza el uso y la capacidad del tecnólogo para posicionar al paciente todos los días, va a quedar siempre bien. En cambio, el estudio mostraba que en las primeras experiencias con el Winboard, los pacientes, entre comillas, se tiraban sobre la mesa, y eso al final se traducía en que los errores se iban a ir repitiendo día a día. Bueno, la doctora Valle ya comentó un poquito los volúmenes que se delimitaban en el TAC de simulación, y que son los que nosotros vamos a trabajar en la planificación. Pero acá me quiero detener más que nada en los órganos de riesgo que vamos a tener que evaluar durante la planificación. Y acá nosotros lo dividimos en, en dos bloques. El primer bloque, que son los que en general tienen máxima importancia en la planificación, que es el corazón, el pulmón ipsilateral y la mama contralateral. Y después, por otro lado, evaluamos también tiroides, pulmón contralateral, plexo braquial ipsilateral, la cabeza humeral ipsilateral, y la mama la mama la repetí ahí. Pero los separamos en dos porque dependiendo del protocolo que se vaya a usar para evaluar, estos van a tener mayor o menor importancia en la evaluación. Bueno, acá vemos un par de cortes, donde está marcado en este caso el CTB de la mama derecha, la cavidad, y el CTB del, del mismo paciente. Entonces vamos a ocupar nosotros esos volúmenes para hacer el tratamiento, obviamente ya con las expansiones que habló la doctora Valle. Los fraccionamientos, como también dijo la doctora, vamos a usar 26 Gray en 5 fracciones, eh, para todos los volúmenes, en caso que sea con boost simultáneo, vamos a llegar a 29 o 30 Gray al PTB de la cavidad. Y las metas, los objetivos que tenemos nosotros es lograr, ojalá que el 95% de la dosis cubra el 95% del volumen. Eh, Obviamente, el desafío de lograr la dosis baja en el órgano de riesgo, a veces por las mismas diferencias de los volúmenes que tenemos entre pacientes y pacientes, no se pueden lograr. Entonces podemos disminuir las coberturas a, ojalá, 90-95 o 95-90 o 90-90, y como dijo la doctora Valle, en la cadena mamaria interna a veces podemos llegar hasta 80% de la dosis al 80% del volumen. Las dosis máximas también dependiendo de el fraccionamiento que ocupemos, si es con bus simultáneo, bus integrado, perdón, o sin bus integrado, van a variar entre 107 y 110 para 26 en 5 fracciones, o hasta 115% en el bus integrado, siempre y cuando esta dosis máxima esté dentro de la zona del boost. Y para empezar a entender un poquitito cómo lo hacemos para la optimización del volumen, es importante tener claro que tenemos que trabajar con volúmenes de optimización que nos van a permitir generar la gradiente necesaria y la homogeneidad eh, en los dos lugares distintos, en el caso de hacer bus integrado, como es el lecho y el resto de la mama y los ganglios. O bien, en el caso de que no fuera bus integrado, lo que estamos trabajando harto es dejar todos los puntos calientes o las dosis un poquito más allá de 102% van a quedar dentro de la cavidad.
dejando una homogeneidad muy, muy buena en el resto de la mama y en los ganglios, quedando prácticamente todas las dosis bajo 105 en esa zona y solamente en la cavidad, en el caso de que las dosis lleguen a ser mayores a 107 y llegando a 110, por ejemplo. Usamos bolus virtual para poder generar el flash. Importante esto en las mamas para que al momento de estar tratándose el paciente, el movimiento de las láminas no quede en el borde de piel, sino que nos permita eh, tener fluencia con la respiración libre del paciente y no vaya a quedar cortado el borde de la mama. Muy importante eso. Y lo otro también que usamos son los anillos de restricción de dosis que los hacemos alrededor del PTB, que nos ayuda a contener un poquitito las dosis, quizás no la dosis tan baja, sino que la fuga de dosis que se produce al tratar de alargar esta isodosis para que no se vaya a corazón y pulmón. Acá pueden ver que ocupamos un bolus virtual que solamente nos va a servir para el momento de la optimización. L- Usamos una densidad bien, bien baja en este caso porque solamente queremos que las láminas vayan por fuera abiertas, no queremos que tampoco tenga exactamente la misma fluencia acá. Y en el caso de que la paciente tenga la necesidad de irradiarse piel y usar bolus, lo que ahí sí hacemos es darle una densidad no tan baja al bolus virtual, de manera que permita que al momento de hacer el cálculo final, después de la optimización, permita que la caída de dosis se va a empezar a acumular acá en la optimización sea mayor y pueda quedar mayormente cubierto toda la piel. Aquí vemos que hacemos una separación entre lo que es el PTB del lecho y el PTB de la mama, que nos va a permitir, como lo dije antes, en el caso de hacer el pulso integrado, dejar hablar de acá de 29 o 30 grays, y en el resto de la mama hablar de 26. Y en el caso de que fuera todo 26, también hacemos este procedimiento, pero hacemos que las dosis máximas queden en esta zona. Aquí pueden ver que ocupamos las expansiones también del PTB, que nos van a permitir que, como el flash va a tener una densidad, se acumula dosis en esta expansión, de manera que el movimiento de la lámina se produzca justo por acá afuera. Entonces, al momento de hacer el cálculo final, sacamos el polo virtual del cálculo y nos va a quedar la isodosis de manera correcta sobre el paciente. Los anillos de restricción que ocupamos, como les dije, los usamos para contraer la dosis, ojalá del 90%, del 95, 90, 85 hasta el 80%, eh, y no queden largas, porque a veces en estos casos por tratar de evitar pulmón y corazón, si fuera el lado izquierdo, eh, la isodosis tiende a alargarse, pero tenemos que tratar de contener de manera que las curvas de dosis del 95-90 queden bien, bien conformadas a los volúmenes que queremos tratar. Y acá abajo vemos ya cómo ya están todos los volúmenes preparados, los volúmenes de optimización para entrar a la etapa ya de pedirle objetivo en la optimización inversa. En la parte de geometría, generalmente usamos entre 3 a 4 arcos coplanares de 240 grados en sentido horario y antihorario. En este caso, como estamos hablando de mamas con ganglios, usamos 3 a 4 arcos. Si es una mama sin ganglios, podemos usar hasta dos arcos también de hasta 240 grados. En general, el recorrido que tiene este arco, eh, partimos de estos 240 grados, pero puede ser reducido si fuese el caso de que fuera una mama de un tamaño bastante pequeño y no tendría justificación a veces entrar por la parte de atrás para poder irradiar algo más anterior.
A veces basta con sacar de acá llegar a 179 grados en este ejemplo, podemos llegar a 150 grados y de ahí partir el arco hacia arriba. Estos pacientes los tratamos en Alcyon, por lo que usamos una energía de 6 MB con FFF y la rotación de colimador va a ir entre los 10 y los 30 grados dependiendo de la proyección del View, de manera tal que las láminas ojalá entren en sentido perpendicular a la proyección del View del campo interno. Las metas dosimétricas que nosotros tenemos como objetivos de cobertura, aquí las pueden ver. eh, en general, como les decía, van entre el 95 y el 90% de la dosis a los mismos valores del PTB que queramos evaluar, con ojalá el 107% menor a 12C con un máximo de 110 para tratamientos que van solo a 26, y con los mismos valores para tratamientos con bus integrado que van a 29 o 30, pero siempre que los valores queden dentro, perdón, los puntos de dosis máxima queden dentro del el volumen de bus integrado. Y las restricciones de los órganos de riesgo. eh, lo más importante acá podemos ver que hay uno que en comparación al fraccionamiento que ocupábamos hasta hace un tiempo, que era el hipofraccionamiento de 40 en 15, que la restricción nosotros ocupábamos 300 centigrade de dosis media con un aceptable de hasta 500 centigrade de dosis media. Acá cambia bastante porque la restricción del corazón aumenta. Entonces, lograr eh, las gradientes para llegar a los valores de 130 centigrade menor al 25% del corazón o 150 centigrade menor al 30% del corazón en una mama izquierda o en una pared izquierda, genera un buen desafío para el dosimetrista. El pulmón izquierdo, en este caso, es que el pulmón izquierdo, el elipse lateral en este caso, los 780 centigrados menor al 25%, igual es una restricción un poco más parecida si lo ponemos en paralelo al tratamiento hipofraccionado de 40 en 15, porque más o menos tenemos que lograr la misma gradiente de pulmón, pero sí donde sí se produce un cambio grande es en el corazón. El plexo braquial, la restricción que tiene es 27-30, por lo que eso normalmente tiende a lograrse fácilmente, porque estamos hablando que es el 105% de la dosis de prescripción y normalmente estas zonas eh, cercanas al plexo braquial muy pocas veces quedan con esa dosis, ya que las dosis normalmente van a quedar abajo en la cavidad. Quedan bastante homogéneas la zona del supraclavicular y la axilar. Por ende, eh, registramos, pero nunca nos pasamos la dosis del plexo. Y eso pues, igual está bastante lejos, pero también registramos en estos casos. Aquí podemos ver una imagen de acá de la optimización. En este caso, este es un 3026, es un bus integrado. Si se dan cuenta acá mis colegas que también trabajan en dosimetría, podrán ver que la gradiente de pulmón es muy parecida a la que se logra con los tratamientos hipofraccionados o bien eh, con el tratamiento antiguo, si es que alguno lo sigue ocupando, que es el de 50 y 25 fracciones. Esta gradiente de pulmón es muy parecida, pero sí donde cambia harto es acá lo que se busca en corazón. Y en mama izquierda, bueno, en este caso una derecha, pero en mama izquierda tenemos que jugar un poquito más con las coberturas de los PTD para poder lograr el ideal o el aceptable de corazón
y pulmón, ya que al final se empieza un juego como un tira y afloja entre uno y otro, dadas las restricciones que tiene este fraccionamiento. Una vez que nosotros terminamos el plan de tratamiento, aquí es muy importante es muy importante lo que hacemos nosotros en este caso, que es que como nosotros tenemos generalmente estandarizado las geometrías que vamos a usar, em, los objetivos que vamos a tener, todos los dosimetristas trabajamos generalmente parecido. Entonces, una vez que terminamos el plan, viene una revisión de pares antes de que salga el plan de dosimetría. Entonces, cuando uno ya recibe el plan de otro colega para revisarlo, uno sabe a lo que se enfrenta y tiene la ventaja de esto de poder hacer una crítica constructiva en algunos casos, si es que uno puede buscar una mejora del plan, pero eh, eh, todos partimos de la misma base. Entonces nosotros trabajamos harto con la estandarización de algunas cosas como son la parte geométrica, eh, y tenemos algunas plantillas base de objetivos que nos ayudan a, a comenzar con la optimización y con ellas ir jugando un poco con las prioridades que le vamos a dar a cada uno de estos objetivos de tanto de restricción como de cobertura para poder ir haciendo una optimización un poco más fluida y no estar intentándolo con muchas optimizaciones, haciendo pruebas que nosotros ya con mucho tiempo haciendo estas optimizaciones ya hemos ido descartando y hemos podido lograr, como vuelvo a recalcar esto, estandarizar más o menos lo que queremos generar en geometría y en objetivo. Obviamente esto nos genera consistencia en los planes que hacemos de este tipo, eh, nos genera seguridad y también podemos ver calidad en los planes que hacemos. Este es más o menos el flujo de, mm, de etapas que tenemos para los pacientes. Eh, Aquí estamos en la parte de plan de tratamiento. Entonces, una vez que nosotros tenemos el plan de tratamiento listo, tenemos un sistema de cálculo independiente, RADCALC. Entonces mandamos los planes a RADCALC y una vez que se hace el cálculo en RADCALC, recién el plan de tratamiento lo va a recibir algún otro colega, que nosotros ya tenemos una cadena de quién le revisa a quién y vamos rotándola cada cierto tiempo. Eh, y una vez que la revisión de pares ya está lista, recién pasa al comité médico para que el médico tratante presente al paciente y eh, se apruebe al paciente. Ya vienen las etapas de firma de plan, la aprobación del médico, que ya evalúa el plan que nosotros calculamos. Y una vez acá en la aprobación de tratamiento es cuando el plan vuelve a nosotros para nosotros preparar ya los datos eh, para que estén disponibles en el equipo de tratamiento. Ponemos las notas de setup que vienen del proceso de simulación, ponemos el foto del paciente, generamos informes y creamos el portal dosimetry y lo ponemos a disponibilidad del equipo de tratamiento para que lo puedan adquirir. Y una vez que está adquirido el portal dosimetry, vuelve a nosotros el paciente de manera que nosotros vamos a revisar el resultado del portal dosimetry. Una vez que ya esté listo la revisión del portal dosimetry, ya podemos hablar de que el plan está listo y disponible para que el paciente pueda ser tratado. Bueno, como les decía, tenemos el software de cálculo independiente RADCALC. Utiliza un algoritmo de cono colapsado. Eh, Ese como primera instancia que tenemos de control de calidad. Luego tenemos el portal dosimetry y usamos criterio gamma mayor al 95% con un 3% 3 milímetros. Ya con esos dos
instancias, ya podemos decir que ya el plan está ok. Cualquier, cualquier falla, por ejemplo, en el portal dosimetry, se hace la consulta correspondiente si es que puede ser primero mecánico o quizás a veces los planes pueden estar un poquito forzados, entonces ahí tenemos que volver a quizás a veces optimizar los planes, a ver si logramos una, una afluencia que sea reproducible por el equipo. Y bueno, la ejecución del tratamiento, los tratamientos de mama con regiones nodales, los estamos tratando en los equipos Alcyon que tenemos, en, en Alcyon G si es que el paciente tiene contención respiratoria, con eso lo tratamos con el sistema Identify, y la verificación de posición la hacemos con BIM-CT, con KB, de manera diaria. Bueno, hay que hablar un poco también de las limitaciones y precauciones que tenemos que tener en cuenta en este tipo de tratamientos, que necesitamos primero una alta precisión, como puse ahí, en el setup diario, por eso el con BIM diario, es muy, muy importante eso. Hay algo especial con la movilidad del brazo ipsilateral, que, que uno pensaría que con el breastboard podía tener asegurado, pero más que nada eh, con el wingboard lo que tenemos que tener harto cuidado es que la paciente pueda apoyar bien el brazo en el wingboard. En el caso que no lo pueda apoyar bien, es mejor pensar en cambiar el wingboard y hacer quizás un backlog, ¿ya? Y también hay que ver que no todos los volúmenes pueden no todos los PTB con los cuales nosotros trabajamos vamos a llegar a lograr los objetivos. Ya hay a veces PTBs que se salen de la regla que entre comillas podemos llamar como normalidad de la tendencia de los volúmenes que nosotros trabajamos, pero hay veces que tenemos paredes torácicas que envuelven eh, al corazón y en esos casos, primero, en la primera instancia, probar con contención respiratoria y en caso de que ya los constraints de los órganos de riesgo ya queden muy, muy elevados, sugerimos también al médico y lo revisamos en conjunto y para ver si el médico decide tomar la decisión de cambiar el fraccionamiento y hacerlo en 15 sesiones. Cada vez son menos los casos, pero sí es importante que no, no todo se puede tratar con este fraccionamiento y hay veces que aunque hagamos lo imposible con las optimizaciones y hagamos los planes eh, muy complejos, eh, hay veces no vamos a obtener en los objetivos. Y ventajas de este tipo de tratamientos que indudablemente hay una reducción de la duración del tratamiento en comparación a tratarlo con IMRT campos estáticos, que podemos tener una cantidad de unidades de monitor considerablemente mayor en relación al VIMAT. Mejoramos mucho la conformación y la homogeneidad versus el IMRT y versus el 3D. Bajamos no tenemos lagunas de dosis, y la heterogeneidad clásica que se forma con el IMRT de campo estático, las sobredosis que quedaban en tanto en la entrada de un tangencial interno o la entrada de un tangencial externo, también con este tipo de tratamiento y sumado al BIMAT podemos lograr una homogeneidad bastante buena. La gradiente de dosis para los órganos de riesgo también se logran muy bien. Se puede controlar harto lo que son las dosis bajas. Y también importante la mayor eficiencia operativa, que el tiempo eh, tanto de cálculo de nosotros como de tratamiento, y como lo dije en el primer punto, disminuyen harto. Disminuyen mucho en comparación a un cálculo con IMRT de campos estáticos que podía tomar mucho tiempo.
los tratamientos de mama y dada también el volumen de pacientes que nosotros atendemos y las estrategias que hemos estado haciendo de manera de generar consistencia y seguridad en los planes, nos han hecho también disminuir los tiempos de cálculo. Ya salen los tratamientos de las planificaciones de estas mamás, podemos tener muy buenos resultados en un relativamente corto tiempo de cálculo, entonces nos permite em, una mayor eficiencia en el, en nuestro trabajo. Y aquí mostrarles un poquito un par de casos. Ya la doctora Ovalle ya mostró uno, pero aquí más que nada lo que me quería detener es que, y es el mismo punto que tocó la doctora Ovalle, que fue que en el caso de que aquí podemos ver que el corazón tiene dos restricciones que son 130 y 150 centígrados. En el caso de que no pase una, podemos tener otra y el pulmón que va, en este caso los 780 menor a 25, están en 23. Ya llegamos más o menos al límite porque si queremos lograr una mayor cobertura, en este caso, para lograr el 95-95 de esta pared torácica izquierda, no íbamos a pasar en el valor de corazón, de pulmón, perdón. ¿Ya? Entonces, la ventaja de esto es que podemos ir relajando un poco cómo forzamos la optimización, sobre todo en las mamas izquierdas, que la cadena mamaria interna lograr un 95-95 pleno es bastante complejo si queremos obtener los gradientes de dosis cercanos a los 150 o los 130 centígrados en el corazón. Entonces, bajar al 90-90 y en el siguiente nivel llegar a 80-80 para poder lograr de los valores de restricción del corazón, permiten un mayor manejo de la isodosis sin perder la homogeneidad que queremos buscar. En este caso, esta es una mama con boost integrado, eh, donde a mano derecha se puede ver, en este caso, este es el volumen de la mama sin el PTV del lecho, que queda con una cobertura completa, logrando unos máximos bastante buenos, que a pesar de que está el volumen de mayor dosis acá, los ganglios quedan muy bien cubiertos tanto en las restricciones de máximos como de cobertura y el volumen del lecho en este caso que va a 29 también queda muy bueno. Eh, el corazón está con valores no los ideales, pero al tener estos valores aceptables nos permite andar bastante bien en lo que respecta a la homogeneidad. Mayor restricción a pulmón y corazón, tratar de llegar en este caso al ideal, que implicaba que se perdía la homogeneidad y las coberturas en algunas. Pero al tener estos valores aceptables, nos permite, como dije, ir eh, jugando de mejor manera con la isodos. Y en conclusión, la idea de esto es mostrar que el BIMAT en 5 fracciones es factible, es desafiante y es seguro para tratar las mamas con ganglio. Eh, Cada vez toma menos tiempo. Los primeros planes obviamente generan una etapa de aprendizaje, esto es una curva. De manera que no sé, llegando al peak, la optimización y todos los procesos de cálculo empiezan a fluir mucho mejor. Importante también que la simulación, el contorneo y la optimización tienen que ser muy rigurosos. Una paciente mal simulada eh, y una planificación hecha sobre esa simulación al final puede traer una diferencia al momento de que el paciente se trate y no se logre un buen posicionamiento tratando de replicar la imagen de Community. ¿Ya? Y lo otro muy importante es que la eficiencia y el confort para el paciente, un tratamiento rápido
de un posicionamiento relativamente simple, eh, siempre va a ser muy beneficioso para el paciente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta completa presentación. No sé si está Ariel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí. Dale, dale Ariel nomás. Sigamos como la parte de la discusión. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias, Vale, gracias Ignacio por ilustrarnos con los aspectos clínicos de lo que es la radioterapia ultra hipofraccionada para cáncer de mama que requiere también radioterapia nodal. Hay mucho temor en varios centros de radioterapia de poder innovar y dar el salto hacia el tratamiento de radioterapia de mama con ganglios a 5 fracciones, así como también lo hubo en su tiempo para saltar del fraccionamiento estándar a el fraccionamiento del STAR B, que fue el que adoptamos nosotros acá en Chile después de una reunión en donde hubo ahí una discusión bastante compleja como para poder tener nuestro protocolo nacional. Y gracias Ignacio por esta brillante exposición para ver los aspectos dosimétricos que hay que tener en cuenta, cómo llevar a cabo una planificación, cuáles son los desafíos. Eh, Así que creo que con la exposición de ustedes dos ya estamos como para poder atrevernos a dar el paso, así como dimos el paso hace varios años atrás para pasar del fraccionamiento estándar al esquema STAR B. Y bueno, tengo algunas preguntas para ustedes antes de ver acá las preguntas del público. Quería preguntarle a la Vale del punto de vista, voy a partir primero con las preguntas clínicas y después las preguntas como para Ignacio el punto de vista dosimétrico, como para no desordenarme. Y a la Vale le quería preguntar si es que le indica boost a las pacientes que tienen quimioterapia neoadyuvante, por ejemplo, una paciente HER2, una paciente con un cáncer de mama triple negativo y que han tenido una cirugía conservadora y respuesta patológica completa en mama. ¿Le indicas igual boost si la paciente, por ejemplo, es menor de 50 años o mm, como el punto de vista sentido común, como que uno dice, pucha, le estoy indicando boost y más dosis a una zona que tuvo respuesta patológica completa a la quimioterapia, siendo que ya el NCP B51 nos muestra que podríamos omitirle radiación nodal. Entonces, cuál es tu apreciación respecto al boost en pacientes con respuesta patológica completa en mama? Sí, bueno, hay un estudio que ya revisamos acá en Irán, yo te diría que no sé si antes de la pandemia o durante, que justamente es sobre este tópico, no un randomizado, pero que mostraba una tasa de falla bajísima sin el boost después de las respuestas patológicas completas. Nosotros no lo hacemos nunca, o sea, nunca que hay respuesta completa en la mama le damos boost a los Ujú. pacientes, porque en el fondo ya la cirugía reseca todo un gran volumen probablemente de mama que no tiene enfermedad, entonces me parece que en ese sentido no aporta mucho darle más dosis al lecho. Mm, exacto, eso, ese era mi mismo feeling y por eso quería como corroborarlo Mm. con tu impresión. Bueno, tenía escrita acá la respuesta respecto a la cadena mamaria interna, si irradiaban solamente las mamas derechas o si también irradiaban las izquierdas, que ya me quedó claro que también lo hacen al lado izquierdo, que son más laxos. Pero sí, ahí en general hemos ido como evaluando en forma mucho más detallada lo de usar la irradiación de la cadena mamaria interna. Y yo te diría que hoy día tumores que son laterales, independiente de si es derecha o izquierda, porque me parece que si tiene Mm, indicación es porque claro. creemos que sirve independiente del lado, pero generalmente hoy día omitimos la irradiación de la mamaria en estos que son N1 con
lechos en cuadrante super externo, Eh, por ejemplo, y Exacto. priorizamos irradiarla cuando es más medial o central. Exactamente, y ahí lo que vi por la presentación que ustedes nos dieron es que tienen metas dosimétricas un poco más laxas para los casos difíciles, llegando al 80 al 80 para la mamaria interna. Claro, Eh, o sea, en general ahí privilegiamos el bajar la dosis cardíaca, si es que es necesario bajar Ujú. la cobertura a 80-80 lo hacemos. Perfecto. ¿Y todavía no están usando algún constraint para la descendente anterior, por lo que puede ver, No, cierto? Sí, nosotros tampoco lo hacemos porque, pucha, hay tanta discordancia en la literatura, no me queda claro qué constraint es el más adecuado que uno tenga que usar. Hay constraints que son súper, hiper estrictos, como una dosis máxima 1,5 Gray, que para alguien que no tiene técnica de control respiratorio es sí. prácticamente imposible una mama izquierda, entonces... Eh, efectivamente, nosotros tampoco lo estamos usando por ahora. Y respecto a la pared torácica, quería preguntarles eh, cómo lo hacen ustedes si es que dan full dosis a la piel o si es que eh, usan un bolus virtual. Para esto, en el fondo, dar full dosis a la piel o igual hacen el crop, porque cuando uno hace el crop y es una pared muy delgadita, al final lo que uno está irradiando es prácticamente músculo pectoral y no se está irradiando el plexo subdérmico, que es donde ocurre el 70-80% de las recaídas. Entonces, eso me, quería preguntarles cómo lo hacen ustedes en caso de una pared o una mama reconstruida. Sí, nosotros generalmente no usamos bolus, salvo que sean tumores que hayan infiltrado la piel, ¿ya? Ujú. Pero en tumores que son en etapa más temprana, no usamos bolus. Yo te diría que es súper excepcional, claro, en una pared en la que tú veis que es súper, súper delgada y que incluso como que el contorno de repente no, ni siquiera queda Mm, continuo. A veces, claro, exacto. ahí uno tiene que cropiar menos, pero no, en general no es nuestro objetivo en las paredes torácicas como a nivel global irradiar la piel. Perfecto. Y en la misma línea, ¿vale? Ignacio, no vi una meta dosimétrica para piel. Ustedes no marcan la piel con 3 4 milímetros y poner un constraint para tratar de evitar alguna determinada dosis a nivel de la piel de las pacientes. O sea, como constraint, no, Claro. Ujú. Por no, ejemplo, un de no. 2% o un de 1 cc o de 2 cc, una cierta dosis. En general Pero es más bien visual. lo que nosotros tratamos de que no quede caliente la piel. Claro, pero eso es No hay, lo ves más bien visualmente, no es que claro, hagan un... es visual, sí. Ya. No hay un constraint de piel, pero sí hay puntitos que son ya más que escrito, una cosa que no queden los puntos calientes en el surco, que no vayan a quedar puntos calientes en la parte de los pliegues axilares. Lo clásico que uno va teniendo ya de lo que hacíamos antes y que no quede caliente la piel si es que no lo necesita. Ujú. Pero es como dices tú, es visual. En visual, perfecto. Súper. Y en base a lo mismo, Ignacio, si me puedes ayudar con lo siguiente. Porque sabemos nosotros que viendo las dosimetrías que nos mostraste, queda muy, muy conformada la dosis del boost a lo que es el boost. Y hay muy poco chorreo de dosis eh, que pudiera ser Ujú, el 107 o 110% de la dosis prescrita a la ujú, mama menos boost. Eh, ¿Cómo lo ujú. logran ustedes? Porque yo vi que tienen un de 2% menos de 27,82 Gray a mama menos PTB Boost. Sí, Este lo hacen a mama menos PTB Boost, pero vi que hay una diferencia, hay una, como, hacen como una expansión o algunos milímetros, me di cuenta, para poder en el fondo no estar pegado al boost y no tener que sacrificar la dosis del claro. boost. ¿Cuántos milímetros son Es, los que ustedes es que ponen? nosotros, en el caso del bus integrado, Claro, estamos sí, sí. trabajando con 3 milímetros. Perfecto. Con 3 3 milímetros milímetros de... de separación entre
entre el PTV Boost y el MAMA menos PTV Boost, Exactamente, usan ¿ya? 3 milímetros. Perfecto. Pero en el caso de que sea solo a 26, Ajá, y lo que queremos hacer en el lecho es concentrar las dosis altas, nomás los puntos calientes, todo eso, ajá. estamos haciendo una separación de 2 milímetros. Perfecto. Y 2 milímetros sin boost. Perfecto, súper. Y, Mm. y cuando lo hacen sin boost integrado y indican la de Max la indican como al body, la indican al PTB. ¿A qué va Tra- la dosis tra- máxima las de Max las del plan? trabajamos, las dosis máximas las vamos trabajando primero por volúmenes y también evaluamos un PTB total. Obviamente, Perfecto. puntos calientes fuera del volumen del PTB total, Ajá. no lo usamos. Todo tiene que quedar dentro. Dentro Entonces, de lo que sería el evaluamos PTB cada uno total. de los volúmenes, las dosis máximas y, claro, pero también cada uno de los volúmenes tiene que ser evaluado por separado. Perfecto, y ahí es cuando exigen el 107%, que no llegue al 107 idealmente, y si no, el aceptable el 110% de la dosis prescrita, que es lo que nos contaron. Sí. Perfecto, súper. Y también, Ignacio, aprovecho de preguntarte, el bolus virtual, porque probablemente muchos tienen la duda, ¿de cuántos milímetros o centímetros es el bolus virtual que ponen ustedes en una Hay, paciente que no tiene compromiso en la piel? hay varios estudios que hablan del uso del bolus virtual y dentro, así como de manera de resumirlo, varían desde 5 milímetros Ujú, hasta 2 centímetros. ujú. Entonces, eh, cuando empezamos a usarlo, nosotros empezamos con el más grande que pillamos primero, el primer estudio que pillamos, pero ahora nosotros estamos trabajando con 1,5. Eso nos permite tener una abertura de lámina considerable también tiene que ser llevado también tanto a la técnica y al sistema de inmovilización que ocupa. Ujú. Entonces, Perfecto. si nosotros ocupamos el Wingboard, nos permite que el paciente quede bien acostado, también tenemos que ser conscientes de que el paciente nos va con una máscara termoplástica que nos permita tener márgenes más acotados. Ujú. Entonces, por eso ocupamos los 1,5 centímetros. Perfecto, perfecto, súper. Y para la Vale le quería preguntar, porque nosotros, bueno, usamos mucho Mónaco, y Mónaco cuando uno hacía el crop a piel, en general en todos los cortes quedaba bastante bien, incluso los cortes de más abajo de la mama, donde la mama tiene una caída brusca, y no se nos metía el cropeado de la piel muy dentro de la mama, no sobrepasaba los 5 milímetros. Pero cuando nosotros ya migramos a Eclipse, a marcar las mamas en Eclipse, y uno hace el crop, como es un crop en 3D, en la parte más caudal de la mama, cuando cae bruscamente, se mete mucho el crop de la piel, y de repente queda incluso a 1 centímetro el crop en algunos cortes y borra incluso algunos cortes, el último corte o incluso los dos últimos cortes de mama quedan sin el CTB. Entonces quería preguntarle a la Vale si es que ella dice que tú, ¿vale? ¿Haces alguna corrección manual de este como cropeo del eclipse, que es súper distinto al cropeo del que nosotros estábamos habituados en Mónaco? Sí, a veces cuando queda como muy, muy adentro lo edito manual nomás. Ya. Em, y ahí en general lo que hago es que lo edito manual, me paso y le Ujú. quito, no sé, le quito 3 milímetros o le quito menos milímetros y ahí te queda bien. Perfecto, súper. Mm, ¿Qué es lo que hago yo? Porque de repente mm, de verdad se mete 1 centímetro o más, sí. o incluso los clips en los tumores de cáncer de mama cuadrantes inferiores, incluso cuando se hace el crop automático. Me ha pasado que el clip queda afuera. Entonces digo, no, what the fuck, en el fondo no puede ser. Entonces ahí tengo que estar O sea, editándolo. sí, pues probablemente es más importante eso en los tumores del surco, pues, pero Exacto. los tumores que son más altos y no sé si varía mucho realmente como el plan.
Perfecto. Y vale, yendo en la misma tónica del contouring, para el plexo braquial, ¿te confías en el autocontorneo o lo haces tú manualmente en cada uno de tus pacientes? ¿Cómo lo hacen ustedes en el flujo? No, cuando lo usamos, en general, hacemos los plexos con auto-contouring. Perfecto. Igual No que es nosotros. algo que, mira, al menos con la planificación que usamos nosotros, no es algo que me preocupe como mucho la dosis cerca del plexo, Ujú. porque ahí nunca hay puntos calientes. Exacto. Sí, sí. Y además que si uno pone como dosis de restricción una dosis máxima de el 107% en esa zona, o Es sea, que no, nunca va a el haber BET no porque es da. fuera del PTB, entonces como que no. Exacto, exactamente. Me preocuparía Perfecto, más si estuviéramos haciendo como más isocentros con unión de campo, cosas de eso. perfecto, súper. Y para Ignacio, pregunta el millón que probablemente varios tienen la duda. Si ustedes calculan también los planes con MBCT para tener un plan ya precalculado en caso de que falle el cone beam y que los pacientes tengan que hacerse un MBCT, o definitivamente si falla el cone beam las pacientes migran a otro equipo y ninguna se les hace un MBCT para N- pacientes con Alción. Nos ha pasado, no lo hacemos como de manera previsoria, sino Ujú, que llega el momento, si tuvimos alguna detención por falla del COM CT de kilovoltaje, ujú, tomamos el plan, le ponemos, hacemos una nueva optimización con claro. un megavoltaje, ¿ya? Con Exacto. un megavoltaje. Cambia, sí, 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 pues cambia queda más mucho, caliente el plan. pero queda más caliente, pero ahí uno puede ir jugando dependiendo cómo sea la paciente también, qué tipo de Convim con MB le pongan. Porque Ujú. tenemos el de alta resolución, el de baja resolución y el tamaño también que le pongan. Porque eso va a depender mucho de la unidad de monitor que le va a aportar el Convim al cálculo total y eso va a hacer que aumente. Porque claro, no podemos Exacto. llegar y ponerle el Convim con Megaball y hacer calcular nomás, sino que hay que pasar por el proceso de optimización para que tenga en cuenta Por supuesto. las unidades de monitor. Sí, Exacto. Por pero eso sí entonces nos ha no está pasado. dentro del flujo ustedes hacer un cálculo alternativo y tenerlo ahí o saber cuál No, va a ser la normalización como para por lo menos tener, para que sea más rápido en caso de falla del equipo y no estar calculando todo de cero y que sea mucho más demoroso en el fondo, tanto para ustedes como para los es médicos. que, es que sabes que yo creo que desde que hemos tenido el equipo de Alción, el Ujú. Convim que yo te hacía a vuelo de pájaro, 2 veces hemos tenido esta falla así y han sido pocos pacientes, ha sido de rápida resolución el problema del Convim y no ha traído tantos problemas. Claro que sí cambian las dosimetrías, pero no nos toma tanto tiempo hacer una Ujú. optimización y un cálculo de manera que el paciente no se quede sin tratamiento. No hay una, Ujú. hay una Exacto. diferencia grotesca, eso. Ujú. Puede ser unos pequeño por ciento de normalización, pero en general Claro. tienden a cambiar. Obviamente el corazón cambia, Ujú. pero normalmente tiende a cambiar un poquito el porcentaje. Ujú. Perfecto. Súper, Pero no súper. Por lo hacemos, menos no hacemos pre-plan ni nada de eso. no hacen un preplan. Perfecto, como para la contingencia. Ya, me No, parece súper, porque si es algo que ocurre de forma tan inhabitual, claro, quizás es una inversión de tiempo que claro. no vale la pena. Ujú. Perfecto, súper. Por lo menos ya tengo ya todas las dudas que tenía yo resueltas o cosas que teníamos con mi equipo. Así que me gustaría ver si es que alguno de los panelistas le quiere preguntar algo a nuestros expositores para después pasar a las preguntas del público. No sé, Juan Pablo, Eve, Pipe, Yo creo que alguna. pasemos a las preguntas del público. ¿Las tienes ahí tú, Ariel, o no? No sé cómo verla, ayúdame. Ah, sí, acá están, Acá en dice Q&A. preguntas y Sí. respuestas. Eso. Dale nomás. Déjame ver acá, Open. Ya, la Claudita Osorio nos está preguntando. Hola, quería consultar en relación a la indicación de Fast Forward nodal en contexto de radioterapia preoperatoria por cáncer localmente avanzado.
La consulta es porque como segundo prestador de INC a Irán nos llegan pacientes T4B, N+, M0, post quimioterapia neoadyuvante con protocolo Fast Forward nodal realizado. ¿Cuál es la opinión de Navale de indicación según esta evidencia para los T4B? Por lo que estoy viendo yo, Sí. pregunta la Claudita. Sí, bueno, como les decía, nuestro esquema como estándar que ocupamos hoy es el 26 en 5 en pacientes que van tanto a adyuvancia como a preoperatorio. No en los inflamatorios, por ejemplo, pero sí en los T4B, y ahí la diferencia es que hacemos eh, el bolus siempre en estas pacientes. Si es preoperatorio, la dosis sería 26 en 5 y si no, damos en adyuvancia 26 en 5 y evaluamos si dar un boost adyuvante. En el fondo no vamos a tener un randomizado en este paciente como del T4B específico. Están incluidos en algunos de estos estudios de 26 en 5, por ejemplo, en el estudio de Poddevin. Obviamente son los menos casos, porque creo que en Poddevin eran como 15 casos de todos los pacientes. Pero están incluidos dentro de estos estudios, de varios de estos estudios de 26 en 5. Entonces yo creo que extrapolando que son dosis equivalentes en control local, si vemos las curvas de recidivas locales con 26 o 27 en comparación a 40 en 15, la curva que menos falla tiene, aunque no es algo que sea estadísticamente significativo, pero ni siquiera hay una tendencia que hay más fallas, al revés, la de 26 es la que menos fallas tiene. Entonces no veo por qué va a ser menos efectivo en neoadyuvancia que en adyuvancia. Ujú. Y nosotros la Caro Gabler, de hecho, está revisando los casos de preoperatorio, lo presentó en mastología. No recuerdo en este minuto, estaba buscando el dato porque vi la pregunta, no recuerdo cuántas eran, pero está analizando justamente de nuevo las preoperatorias. Mm. Perfecto. A mí lo que me llamó la atención cuando vino Pot de Vit al Congreso de Sochira ya en San Pedro de Atacama, creo que fue cuando lo invitaron, ¿o no? En mastología. Ah, no, en mastología, tenéis razón. Sí, me llamó la atención que dentro de las slides que nos mostró, efectivamente él mostró que las pacientes T4B tenían más tasas de recaída local. Y yo le pregunté a él en el fondo si es que esas pacientes las trataba con bolus y me dijo que no, que por protocolo ya ninguna paciente, por lo menos eso fue lo que me dijo, quizá ya cambió su protocolo, pero no la estaba tratando con bolus. Entonces, Puede ser, pero ojo que a 30 meses tienen 4 fallas locales claro, en todas esas pacientes. claro, pero casi, no me acuerdo si eran tres o cuatro esas pacientes, no me acuerdo, porque era porcentualmente, si mal no recuerdo, era de los pocos T4Bs que tenían, como que las tasas de recurrencia, ¡pum!, eran harto mayores. Yo me acuerdo perfecto de esa presentación que nos dio, pero no me acuerdo si era tan grotesco como decir el 75, el 50% de esas pacientes, pero en el fondo era como un poquito preocupante, entonces como que yo dije, ups, Pero quizás... mira, si fueran, creo que eran 15 pacientes, imaginémonos que todas las fallas locales, que no es así, pero si todas las mm, fallas locales que fueron 4 hubieran sido ahí, eh, igual no es un 60%, pues, y son pacientes que obviamente fallan más. No Claro. recuerdo lo del bolus, pero son pacientes que son de mucho mayor riesgo que las otras que no tienen compromiso de fe. Claro, perfecto. Súper. Después tenemos acá una pregunta de Diana. Diana dice, buenas noches, me conecté un poco tarde. En cuanto a la simulación, ¿qué debemos tener en cuenta para los hipofraccionados? No sé si Ignacio podría darle un resumen flash a Diana de lo que considera más importante. Más que nada para los hipofraccionados, lo que a nosotros tenemos que tener harto en cuenta, más que nada, es la posición del brazo. La posición del brazo ipsilateral es súper importante, eh, dado que por la dosifracción que le vamos a dar a la paciente, que estar lidiando con evitar el brazo, si es que queda mal en una posición no bien elevada, nos va a llevar a perder homogeneidad. Entonces, es súper importante eso y si y no puede llegar a la posición del brazo que en el caso del Wimborne
en algún centro se ocupa en el breastwork. Lo mejor es quizás pasarse a un backlog, de manera que el brazo, independiente que no llegue bien arriba, que en una posición siempre igual durante el tratamiento, de manera de evitarlo de mejor manera al momento de hacer el plan de tratamiento. Perfecto, súper, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de quienes están acá conectados o alguno de nuestros panelistas, no sé, Pipe, Eve, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar un poco para redondear en términos de las indicaciones, si hay algún grupo en específico de pacientes que no realizaría un esquema fast forward y qué consideraciones tendría para pacientes que, por ejemplo, requieren irradiación de la mamaria interna, sobre todo si son del lado izquierdo. O sea, nosotros partimos nuestra planificación pensando en el fast forward nodal siempre y se hace el plan en general, a medida que uno va como complejizando, como tú dices, metiendo cadena mamaria interna, o el peor escenario en el fondo es cuando estamos irradiando el lado izquierdo y queremos irradiar todo, incluyendo el nivel uno en pacientes que tienen centinela positivo, como estilo Amaros, ponte tú. Entonces, si queréis irradiar los niveles uno 2 3 el super, el mamario, es una mama, le quería hacer un boost integrado izquierdo, eso ya es súper complejo. Y los casos menos complejos van a ser obviamente los más laterales, disecados, N1, y que queremos irradiar sin el nivel uno axilar ni la cadena mamaria en una pared, ponte tú, o en una mama sin bus. Entonces, si es que no logramos nuestros objetivos, migramos al hiperfraccionamiento moderado, lo revisamos acá en comité, vemos si hay alguna desviación chica de nuestro protocolo, que tenemos ciertas desviaciones que consideramos aceptables o no, y eventualmente, si es que no nos da el plan, hay que cambiarlo a 15. Hoy día cambié 2 pacientes a 15, por ejemplo. Es medio cacho para esas pocas pacientes porque hay que reagendarla. Mantenemos la misma simulación, pero igual hay que reagendarla. No les gusta que uno las pase a 15, pero por lo mismo cuando yo ya veo que puede ser un caso muy complejo, se los adelanto en la consulta cuando las veo la primera vez. O sea, vamos a intentarlo en 5 y si no, nos vamos a pasar a 15. Pero sí priorizamos ahí el bajar la dosis a la mamaria, así que no es como tan importante y darle menos dosis al corazón. Perfecto. Muchas gracias. Y en el mismo sentido, el uso de bolus cuando han requerido utilizarlo, ¿con qué esquema lo utilizan? ¿Las cinco fracciones, dos, tres? ¿Cómo lo han hecho? Sí, súper variable. Algunos lo ponen las 5. Yo partí poniéndolo como, al menos yo cuando, por ejemplo, cuando hago 15 lo uso en general como 9 fracciones. Las voy citando y veo y en general eh, vi después de como haberlo hecho varias veces, de que para mí cuando llegaba ya a 9 fracciones en el hiperfraccionamiento moderado ya lo sacaba la gran mayoría de las veces. Y ahora con 5 yo te diría que doy de repente 4 fracciones con bolus, una así, como que voy viendo. Pero es súper variable acá dentro de Irán, en el fondo también. Así que he visto pacientes con 5 que andan súper bien también, con 5 días de bolus. Perfecto. Y una última pregunta, aprovechando la instancia. Pero perdona, ahí ojo, porque en general, y si uno mira el repositorio del Fast Forward Nodal, que está online, que es gigante, un mamotreto como de 100 páginas, está súper bien descrita la curva de radiodermitis. Y es igual casi a la de hipofraccionamiento moderado, en términos de que cuando uno usa el bolus, en general tú no vayas a verlo, es difícil como calcular si lo tengo que sacar ahí con el paciente, sino que al mes es cuando ya voy a tener como mucha hiperpigmentación y descamación seca si es que pasa. Hoy día vi una paciente, por ejemplo, que me mandó una quine del hospital y que está como con harta hiperpigmentación, lleva la día alta el 1 de octubre. Entonces hay que tener ojo con ese como delay y lo mismo cuando hacemos preoperatorio,
también el efecto como que no es operarla la semana después, por ejemplo, sino que en general esperar un poquito más para ver los efectos del tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Y en caso de que eh, cuando hay pacientes que tienen algún linfonodo muy sospechoso, ¿cierto? De que no, y que probablemente yo no lo discutí con el cirujano en un área no asequible para cirugía, y uno considera hacer un boost un poco para escalar dosis sobre esa adenopatía. En esos casos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Mantener el esquema de 5 fracciones o cambiar a un hipofraccionamiento más moderado para escalar dosis? Sí, ahí lo que pasa es que esos ganglios probablemente son los de la cadena mamaria. Entonces, eh, es difícil lograr probablemente ese plan, sobre todo si es del lado izquierdo, y dar una dosis más alta en los ganglios. Eh, entonces ahí yo creo que la mayoría de las veces uno va a terminar llevándolo a hipofraccionamiento moderado. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo como para complementar lo mismo en mi práctica habitual, las adenopatías que están como en el nivel 3 supra, mamaria interna, o como están pegadas a estructuras vasculares y que los cirujanos en el fondo no se atreven a resecar, esas le, le doy un boost, llego a 48 Gray, de hecho esa misma pregunta la hicieron en esta página de internet que es como equivale al radón, pero ya de manera internacional. Y varios expertos respondieron y una de las respuestas de los expertos fue súper larga, muy buena con referencias, con cálculos radiobiológicos y todo, y que llegando a 48 Gray de boost sobre adenopatías en territorios irresecables, hablando cuando uno da un esquema STAR B de 15 fracciones, no llegamos a dosis potencialmente tóxicas para el plexo braquial. Entonces, Mm. uno Sí, podría bustearla. igual ahí, no sé, yo cuando estuve en Houston eran súper agresivos con las dosis y ahí era una época más de tratamientos convencionales y ellos todas las adenopatías que eran positivas, tanto en el axila como en el supra o la cadena mamaria, que eran positivas, ponte tú, y que no tenían respuesta completa a la quimioneo, las llevaban a 66. O sea, estaban metidos en la mitad del plexo, axila nivel 3 hasta 66. Y tenían una población súper cautiva y tenían 3 casos de plexopatía en su historia de tratamiento. Y obviamente pacientes que súper bien manejados, o sea, les hacían electromiografía, no era que como de todo. Y tenían, casi no tenían plexopatía, entonces yo creo que el plexo igual aguanta, en cabeza y cuello damos dosis mucho más alta, en esa misma ubicación, en el fondo. Entonces, y creo que igual, probablemente 48, que es la misma dosis que usamos para enfermedad subclínica en el BOOST, igual debe ser una dosis baja para una adenopatía macroscópica. Eh, yo trataría en lo posible en esos casos, claro, de escalar un poquito más la dosis, quizás, o sea, hacerlo secuencial, no sé, ahí, pero ojalá dar un poquito más de dosis. Chutas, perdimos a la Cayó Vale. Valentina, sí. Esperemos que se pueda conectar pronto. Parece que hay una pregunta más del público acá. Dice, segunda pregunta, cáncer de mama. Oh, qué buena pregunta. La tenía anotada y no sé por qué no la leí. Bueno, preguntémosle a Ignacio. Eh, ¿Ustedes hacen radioterapia mamaria bilateral en 5 fracciones o lo hacen en 15 fracciones? eh, en 5 fracciones habitualmente. Em, Creo que ya si el caso se complica demasiado, eh, ya tendríamos que, como dijo Valentina, sugerir quizá un cambio de fraccionamiento a hipofraccionamiento moderado. Pero hay que tener en claro cuando se quiere hacer un tratamiento bilateral en 5 fracciones. La gradiente de dosis para 120 centigrays menor al 25% del corazón no se va a lograr. Es demasiada la contribución de ambos lados
para lograr una dosis tan baja en el corazón. Entonces ahí hay que ser un poco más laxo y obviamente si el constraint habitual para solo un lado no se puede tomar en cuenta. Ya, ahí creo que he visto, creo que no sé si una, máximo dos, que hablaban de los tratamientos bilaterales cuando, en Alzheimer sobre todo, que también es un tema, eh, que hablaba de que tampoco se podía tomar en cuenta 120 por lado, es decir, los 240. Pero sí se empieza a hablar de la dosis media del corazón, que ese es un ítem que no se evalúa en el tratamiento unilateral, sino que en el bilateral ya empezamos a mirar la dosis media, ¿no? Pero no con un valor eh, de constraint fijo, sino que vamos evaluando si es que la media queda demasiado alta para un tratamiento de 5 fracciones, no lo descartamos. Pero sí, sí hemos hecho muchos tratamientos en 5 fracciones, tanto mono isocéntrico como un isocentro por lado. Perfecto. A la Vale que que perdió la conexión. Estábamos respondiendo una pregunta acá del público que había preguntado si es que se hacía o no fast forward nodal bilateral o si no, que queda entre comillas proscrito. Y acá Ignacio nos respondió de que habían tenido pocos casos y que sí, en el fondo habían podido hacerlo y que obviamente hay que ser un poco más laxo con los constraints y que ahí podían ocupar el Windows del corazón como una referencia. Tengo entendido que ustedes no usan el Windows de corazón para mama unilateral. Creo que no lo vi dentro de las metas dosimétricas, ¿cierto? No, evaluamos los 120 centigrades y los 700 centigrades, es decir, la gradiente de dosis. Ujú. Para el hipofraccionamiento moderado sí ocupábamos el Windows. Ya, Pero el fast perfecto. forward habla de estas dos restricciones más que el Windows. Ujú. Súper. Y acá hay otra pregunta del público que nos dice, buenas noches, observaba en la evaluación de las dosis un PTB NCMI, PTB N Supra. Durante la delimitación se crea PTB de cada una para su evaluación independiente. Yo creo que sí. Sí, sí, lo hacemos separado. Es que yo he visto gente contornear como ganglios, por ejemplo, pero Y todo junto. ahí Ya. pierde la posibilidad de evaluar, por ejemplo, Mm. ahí no podríamos decir ya, en esta persona es menos importante el mamario, más importante, Claro. no puede hacer esas diferencias. Exacto, sí, por lo menos en mi práctica habitual yo lo que hago es supraaxila lo contorneo junto, no contorneo axila uno, axila 2, axila 3. Me parece que no tiene ningún sentido, una pérdida de tiempo terrible. Pero sí, la mamaria interna la contorneo aparte con sus metas dosimétricas distintas, con la posibilidad de hacer más laxo eh, las metas dosimétricas a ser cumplidas de cobertura para la mamaria interna. Y si uno contornea como todos los ganglios juntos, eso jamás uno lo va a poder hacer. Así que estoy de acuerdo. Súper. Y alguien puso acá la primera experiencia en prótesis mamaria en 5 fracciones. Pone muchísimas gracias. No sé si quisieras contarnos algo más, ¿vale? Del trabajo que presentaron en Astro, creo que fue en Astro, o en Mastología que presentaron el Fast Forward para prótesis mamaria. Tenemos algunos casos, yo creo que lo pusimos todo dentro de las pacientes que tenemos tratadas, algunas tienen prótesis. Ujú, Em, yo he tenido buena experiencia. em, para mí, como efectos en tejido sano, mirando también la parte como más de fast forward y fast, creo que los eventos que uno ve en tejido sano igual son súper precoces con el ultra hipo, no hay que esperar 1000 años de seguimiento, como al menos eso es lo que uno ve, que son como bastante precoces, bastante estables en el tiempo, sobre todo después del año 5. ujú. Entonces,
Por eso igual lo hemos ido incorporando en algunas pacientes con reconstrucción. Son las menos, obviamente, porque eh, es algo que en general, al menos nosotros en nuestra práctica, no nos llegan pacientes como con tanta reconstrucción con prótesis definitiva. Pero vamos a analizar de todas maneras todos nuestros pacientes que están con este esquema con ganglio en forma separada. Entonces, como les decía, Carolina empezaba a revisar los preoperatorios, y vamos a también a separar, hacer como un análisis un poco más detallado ahora cuando publiquemos el paper completo. Que ahora solamente hemos tenido la presentación en Astro. Ujú. Perfecto. Y aprovecho de preguntarte, ya que estaba hablando del volumen mamario, que es una duda que varios tienen, ustedes para ya sea mama simple o mama con ganglios, ¿tienen alguna restricción de el tamaño de la mama para indicar ultra hipo o es independiente? Porque por lo menos en mi práctica yo no es una mama grande, yo sé que va a tener per se más radiodermitis. Obviamente la voy a tratar de tirar al Radixact, que tiene dosis mucho más homogéneas para disminuir la probabilidad en el fondo de puntos calientes y todo. Pero no sé si ustedes tienen alguna restricción que sobre alguna cantidad de cc's del CTB mama las pasan a estar B en vez de fast forward. No, no tenemos una restricción como para cambiar solo por volumen mamario. Sabemos Perfecto. el factor de riesgo para tener toxicidad en el fondo, pero es como cuando, Exactamente. Es como per se. sí, pues cuando se partió con el estudio Whelan de hipofraccionamiento moderado, que era como más de Claro. centímetros de la parte más lateral de los tangenciales. Yo creo esas cosas como que hoy día para mí no aplican mucho, sino que más bien si logro una dosis homogénea y un buen Ujú. plan, independiente del volumen, dependiendo de la técnica que esté usando, yo creo que esas pacientes les debería ir como similar. Perfecto. Súper, súper, súper. Vamos a ver acá las preguntas que ya están respondidas. Eh, ahí abierta. No, esta es la pregunta que hizo mi Claudia. Y no, parece que ya preguntas del público, no sé, atrévanse a preguntar, está en la instancia. Eh, y no sé si alguno de nuestros panelistas quiere preguntar algo más por mientras. Para aprovechar una pregunta para Ignacio, en los tratamientos o en la planificación de tratamientos en Halcyon, ¿utilizan algún tipo de número de arcos mínimos cuando lo hacen con BIMAT o número de campos mínimos cuando lo hacen con IMRT, considerando un poco la característica de las que tiene el Halcyon? Eh, Te escuché un poquito cortada la pregunta, Felipe, pero eh, creo te haber entendido. Nosotros, para los tratamientos con ganglio, partimos con 4 arcos de 240 gramos. Ahí evaluamos también cómo queda la cantidad de unidad de monitor por cada arco. Si es muy baja la cantidad de unidad de monitor por arco, podemos optar a sacarle un arco y dejarlo con 3. Y en el caso de las mamas sin ganglio, ocupamos dos hemiarcos, no más chiquititos, que logra perfectamente la uniformidad de la dosis que queremos. Pero a veces, si ocupamos menos arcos para lograr la homogeneidad que se busca en un bus integrado, por ejemplo, pocos arcos no nos permite el recorrido lograr toda esa conformación que queremos. Pero siempre partimos de 4. Perfecto. Muchas gracias. Súper. Muchas, muchas gracias. No veo más preguntas del público. Mm, Yo creo que estamos sí, súper bien. estamos en la hora, así que a Juan Pablo, adelante. No, no, muchas gracias a Ariel, gracias Valentina, gracias Ignacio por este importante tema. Para todos que quedan con alguna pregunta para después, esto igual va a quedar grabado y va a ser subido a la página de la Sochira para que lo puedan volver a revisar si quieren revisar algún tema en detalle, qué sé yo.
Y bueno, volver a agradecerle a los tres, principalmente a los presentadores. Y no sé, Felipe, si tenemos la fecha para el próximo webinar para dejarlos a todos invitados. Todavía no tenemos definida completamente la fecha, pero la vamos a Creo que avisar es fin de pronto por noviembre, los medios. parece. Fin de noviembre. Sí. Bueno, pero ahí vamos a ir estando avisando del próximo webinar. Y eso. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao, Muchas chao, hasta gracias por la luego. Muchas Buenas invitación. gracias. noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.